Luis Almada, muchas gracias por esta entrevista para el Universal Deportes. Pues para platicar, de entrada, muchas felicidades por su título en Conca Champions después de la sufrida liguilla que tuvieron. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se sienten Luis Almada, Guillermo Almada? Ya usted como parte del proyecto Sub-23, ¿qué nos puede decir después de ese logro tan importante para el Pachuca? Primero que nada, buenas tardes, saludo a toda la afición, toda la audiencia. Felices porque nosotros nos consideramos un cuerpo técnico muy exigente, muy trabajador, con mucha intensidad, con poco descanso para los jugadores y bueno, este, que ellos hayan obtenido este logro para ellos, sobre todo para la creencia en el trabajo y en lo que nosotros le pedimos es fundamental, ¿no? Sobre todo para, como te decía anteriormente, creer en el trabajo y que el esfuerzo en realidad eh, te, te- te lleva a buen puerto. ¿Cuál es la clave, profe, de este equipo después de que ya fueron campeones frente a Toluca en la Liga MX, aquella final en el Hidalgo? Hay un parteaguas en lo que es los hermanos Almada, pero el equipo continúa después de algunos torneos malos, pero pues muy entendible porque se fueron piezas importantes, pero empezó una reconstrucción en ese momento. ¿Cuál fue la clave, profe? La paciencia, esa intensidad de la que nos platica. Para Luis Almada, ¿cuál fue la clave de volver a reconstruir? No, sobre todo la concientización de los jugadores, que en nuestra forma de trabajar, obviamente que este, ellos creyendo mucho en la propuesta, este, que los iba a sacar adelante. Sí hubo este, una sangría importante luego de ese torneo contra Toluca, que no dio el tiempo al cuerpo técnico, conformado también por Darwin Quintana y Rubén Valenzuela, que son pilares importantes dentro de esta cuarteta también. eh, eh, que poder trabajar y preparar a jugadores, se tuvieron que ir preparando en el camino, en el medio del torneo, sumando experiencias, sumando de repente sus primeros minutos dentro de primera división. Por eso el inicio del torneo anterior no fue tan bueno, pero sí se terminó de muy buena forma y sumando muchos puntos sobre el final del torneo y bueno, teniendo la posibilidad de jugar el repechaje y prácticamente casi, o sea, por unos minutos no habernos metido en la liguilla, pero se cerró de muy buena manera y bueno, este torneo fue creo que bastante diferente también con la llegada de algunos jugadores que creemos que fueron importantes, como Ozzy, como Rondón, que le dieron otra tranquilidad también a los chavos, dentro de la cancha, sumando mucho con su experiencia, sus aportes de recorridos en cuanto al fútbol, digo, ¿no? Eh, bueno, todo ese tipo de situaciones, en conjunto con Cabral, bueno, con Moreno, con Chiquito Sánchez, que eran los jugadores más experientes que teníamos y de los pocos que habían quedado del torneo pasado, este, bueno, le dieron mucha tranquilidad, un semblante y bueno, eh, pudieron controlar el plantel desde dentro y bueno, eso también le dio, como te decía anteriormente, otra estabilidad y bueno, cuando los resultados acompañaron, obviamente que siempre es mucho más fácil. eh, y bueno, cuando estaba complicado, ellos manejaron muy bien el grupo y nunca dejaron de creer, ni de trabajar, ni de esforzarse, porque saben que es el camino que lo va, que nosotros le decimos que la exigencia personal y la exigencia de todo el grupo lo que va a hacer es sacar mejor rendimiento de ellos. Este, y bueno, y al que vea mejor, Guille, este, es al que pone, más allá de la edad, puede tener 18 o puede tener 38 como lo tiene Cabral, pero obviamente que todo es basado en el rendimiento y la forma de trabajar. De eso que nos comenta, me gustaría preguntarle dos cosas. La primera, ¿Sí?
¿En qué momento deciden eh, si es decisión de Guillermo, si es decisión de usted, de Armando, de más arriba? ¿En qué momento se decide que usted debe tomar la sub-23 y el profe Memo mantenerse en el primer equipo? ¿Cómo se decide y el por qué? Y ya después un poco más de los jugadores, pero de entrada eso, profe. Sí, eh, la decisión salió, bueno, fue idea de Guille en conjunto con ese momento estaba Iván Alonso. Este, y bueno, cuando después quedó al mando Freddy Altieri, este, la idea era acercar la forma nuestra la forma de Guille de entrenar, de jugar con intensidad, la forma táctica, acercar a los jugadores por si nosotros necesitábamos alguno en algún momento que ya estuviera más familiarizado con toda la forma de trabajar y bueno, sobre todo en la parte física también acercarlos, ¿no? Porque, o sea, el- la forma que se trabajaba en la sub-20 en ese momento no era la similar al primer equipo, no digo que sea mala, ni que era mejor, ni que era peor, ni nada de eso, era diferente. Entonces, nosotros notábamos, valga la redundancia, esa diferencia entre los jugadores de primera y los jugadores de la 20. Y bueno, culminado uno de los torneos, bueno, me acercaron a mí para estar con la 20, que en ese momento estaba con Fidel Martínez y Pavel Silva, que todavía seguimos con él en la parte física. Y bueno, lo que tratamos de acercar mucho y sobre todo en la parte física, me refiero a la parte física, me refiero a la intensidad, a la forma de presionar, a los recorridos, a las transiciones, tanto ofensiva y defensiva, bueno, y trabajar lo más similar posible a lo que es el primer equipo. Este, costó, pero se sacó una diferencia en ese primer torneo. Con la 20 salimos super líderes, hicimos récord de puntos. La verdad que los chavos ya demostraron un interés importante, sobre todo porque, como te decía en la pregunta anterior, al Guille no le interesa la edad, sí el rendimiento. Puede tener 18 y puede jugar perfectamente, como lo hicieron muchos jugadores de que estamos aquí en Pachuca. Y, y bueno, se buscó eso, se buscó las similitudes, bueno, y en este torneo hubo dos jugadores que estaban constantemente en la 23 y bueno, se necesitaron para esta seguidilla que tuvimos, que fue bastante alocada, de 10 partidos prácticamente, de 5 partidos en 10 días. Se, se utilizó a tanto Tadeo Estrada y a Pablo Saldívar, sin haber tenido, digamos, un tiempo entrenando con primer equipo. Más allá de que nosotros semanalmente, o Guilla semanalmente, hace fútbol contra el primer equipo, a veces arma tres escuadras y bueno, de ahí van muchos jugadores de la 23 también para que vayan conociendo y se vayan comparando ellos mismos en el ritmo y ver que si están más cercanos, si están más lejanos, aparte de las cosas que le decimos nosotros, ¿no? Entonces eso ayuda mucho y el jugador se compara, digamos, con los del primer equipo y bueno, ahí están las similitudes, ¿no? En cuanto al trabajo y en cuanto a la intensidad. Y bueno, como te decía, hubo jugadores que lo tuvieron que hacer, de participar en el primer equipo y la verdad no desentonaron en nada porque, bueno, ellos se prepararon. Ya medio comentó un poco de lo que le quería preguntar de la segunda parte, porque ¿Ok? esa es la idea de Luis, de Guillermo, de la directiva de Pachuca, pero qué tan complicado ya es llevarlo a la práctica con jóvenes, porque para a nosotros de este lado nos es sorprendente cómo juegan, al ritmo que juegan, verlos en vivo. Vi los dos partidos contra América en vivo y realmente la pegada que tienen, la velocidad con la que contraatacan, con la que llegan al área rival, realmente sorprendente y tal vez no porque no estemos acostumbrados a ver algo así en el fútbol mexicano, pero sí es muy esporádico, profe. ¿Qué tiene Pachuca? ¿Se puede decir un ADN tuzo, una nueva ideología de Pachuca? En dónde radica esa diferencia? Hablando puntualmente del jugador formado en fuerzas básicas de los Tuzos,
justo por esto que nos comenta usted y lo que se ve desde afuera, porque pareciera que tienen muchos torneos ya en primera división los jóvenes. Ujú. Sí, digo, hay una combinación de situaciones, ¿no? Digo, nosotros, como te decía yo, la verdad, nosotros estamos súper agradecidos en las dos categorías, defienden la propuesta, ¿no? La forma de defender la propuesta es entrenarse todos los días al máximo. Nosotros, como te decía, somos muy exigentes, no solo dentro del horario de entrenamiento, sino que también lo hacemos venir a hacer preventivo, le hacemos fortalecimiento, le hacemos post-entrenamiento, insistimos mucho con el cuidado, con la alimentación, y bueno, ellos han entendido que eso le ha dado resultado, y obviamente que entrando a la cancha se sienten bien, se sienten con energía y pueden hacer muchas cosas que de repente antes no las podían hacer estando bien en la parte física y sobre todo teniendo esa intensidad. Eso es fundamental. Y sí, hay una buena cantera, hay muy buenos jugadores en diferentes posiciones, y lo que facilita mucho ya es el tiempo que nosotros que estamos ahí en Pachuca, ¿no? Por ejemplo, el primer torneo nosotros tuvimos que hablar y trabajar muchísimo en la 20, por ponerte el ejemplo donde estoy yo, ¿no? En la 20 tuvimos que trabajar muchísimo y hablar muchísimo sobre lo que concientizar lo que no era solo entrenar unos días bien y después descansarse en los entrenamientos o hacerlo a media máquina durante 3, 4 días más. No es esa la forma, porque nunca vas a agarrar la condición que necesitas. Y como te decía, los días que Guille quería ver a algunos jugadores y hacía fútbol con el primer equipo, ahí sentían ellos de que en realidad todavía estaban muy lejanos. Después de ese primer torneo, muchos jugadores que sí subieron algunos, otros muchos quedaron con nosotros, fueron los abanderados en hablarle y explicarle mucho a los chicos jóvenes o a los que nosotros queríamos subir para adelantar procesos. Entonces ahí empezó la rueda y nos ha facilitado a nosotros mucho como cuerpo técnico que los jugadores de más experiencia o que ya llevan más tiempo con este proceso, ayuden mucho a los jóvenes, ¿no? No solo en la forma de entrenar, en la vida privada, siendo ejemplos constantes, y lo mismo pasa en primera división, ¿no? Por eso te nombraba a los jugadores que, que, este, que quedaron de los primeros torneos. Y bueno, los que vinieron, la verdad, lo vinieron a hacer de maravilla, a sumar, y bueno, creyeron y nos defendieron también el proyecto desde el inicio. Según recuerdo, a ustedes no le tocó la regla 2011 de que tuvieran que debutar por obligación en el fútbol mexicano. Había cierto límite de minutos para no pagar o recibir algún castigo. Esta situación, ¿qué tan buena, qué tan favorable puede ser para el fútbol mexicano en general? Porque también Andrés Lilini, quien está en selecciones nacionales juveniles ahí con el Tri, alguna ocasión me decía que no había que debutar por debutar, sino cuando el jugador realmente esté listo, preparado, si no se adelantarían procesos. La perspectiva en ese sentido, ¿cuál sería de ustedes? Bueno, sí llegamos a esa regla nosotros. Llegamos cuando estábamos en Santos. Cierto. Lo mismo que la Copa MX, que tenías que jugar con dos chavos, Ujú. con menores también. Eh, mm, puede ser punto de vista que en realidad tenga razón, porque no siempre todos se preparan, ni no siempre todos maduran al mismo tiempo. Entonces, a veces es difícil debutar a un chavo o a un joven que no está preparado todavía. Este, por eso nosotros tenemos muchos jóvenes trabajando con la 23 y muchos jóvenes trabajando con primera para que hagan ese proceso de maduración, se comparen, se vean, tengan los duelos físicos, digamos, con los jugadores que ya tienen mucho recorrido y que ven y que sientan que no es algo, no es mentira que ellos tienen que trabajar y que seguir mejorando para poder competir en primera división. Nosotros creemos
que el jugador mexicano eh, de repente tiene un proceso de maduración más lento de lo que es el sudamericano, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es acelerarlo, ese proceso, y hemos encontrado muy buena respuesta por lo que te decía anteriormente, jugadores que han debutado con 18 años, con 19, con 20, y no es fácil. Y la verdad lo han hecho de muy buena manera, teniendo ya un tiempo de preparación con el primer equipo. Este, es relativo en cuanto a que el obligar al jugador joven a debutarlo, pero también tenés que tomar las precauciones, ¿no? Las precauciones, ¿cuáles son? Que entrenen un tiempo con primera división, que hagan esa preparación, ¿no? Como para poderlos debutar. Esa es nuestra impresión, no quiere decir que sea lo correcto, como te digo siempre, no hay una forma sola de pensar, ni de ver, ni de ganar. Hay muchas maneras de ver y de poder ayudar al jugador. Bueno, nosotros creemos en esta, creemos que el jugador tiene que tener un proceso de maduración, y algunos lo precisan un poco más y otros lo precisan un poco menos. Eso se va viendo con el correr de los días y cómo se desenvuelve dentro de los planteles. ¿A qué atribuye lo que nos dice que el jugador sudamericano madura más rápido que el mexicano? Sin caer en comparaciones, es una realidad, porque también de este Sí, lado lo sí. vemos así. Ujú. Pero ¿a qué es el contexto? Porque también vivimos en una sociedad resultadista. El fútbol mexicano es de resultados, pero también hay una clave que, que nos ha dicho, ¿no? Que es un proyecto y es paciencia. Pero ¿en qué radica esa diferencia que nos comenta, profe? Mira, yo creo que, bueno, creo que Sudamérica es tanto Uruguay, Argentina, Brasil, bueno, Paraguay, son países exportadores de jugadores. Entonces, eh, a medida que el jugador se empezaba a ir más jóvenes, se preparaba más, o sea, con menos edad, el interés pasaba más por los jugadores más jóvenes que tenían potencial, se empezaron a preparar con cada vez con más temprana edad. Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá con Pachuca, y por eso está demostrando que se puede hacer, ¿no? Si el jugador entiende y comprende, y ve que tiene su espacio o que puede tener su espacio, obviamente que se va a entregar y va a intentar madurar lo más pronto posible para tener su oportunidad. Eso es lo que hemos encontrado aquí, y yo creo que la diferencia pasa por eso, ¿no? Acá de repente no se le daba o no se le da a una gran masa de jugadores la posibilidad de poder debutar. Sí, había algún chavo o algún joven que de repente, como decimos nosotros, rompía los ojos de que tenía que jugar ya en primera división, ahí sí, pero era muy esporádico. Ahora yo creo que se está volviendo un poquito más asiduo de los clubes, de poner chavos, o de hacerlos debutar un poco antes, porque ven que la posibilidad está y compiten en realidad, ¿no? Entonces, pero de alguna forma tienen que hacer su experiencia. La experiencia se hace con eso, con experiencia. Pero si no se la das, es imposible que la tenga. Bueno, estamos en el proceso de adaptación que tiene que tener el jugador como para poder empezar a competir. Ya para ir finalizando, profe, qué ¿Mm? falta? Yo creo que va un poco de la mano con lo que nos dice. ¿Qué falta para que en el fútbol mexicano haya más proyectos como Pachuca, más jóvenes como los Tuzos? Obviamente no es tan fácil de decir, háganlo así, como dice el profe Luis Almada, porque también ese es mérito de ustedes, es trabajo, es dedicación, pero ¿qué falta desde su perspectiva y ya con los años trabajando en México desde Santos? No, o sea, sí, es como decís vos, y como te dije anteriormente, ¿no? Cada entrenador tiene su forma, su libro, su manera de trabajar y cree en lo que hace. Nosotros Profe, creemos. perdón que lo Mm, interrumpa, pero más allá de que sea de profe, ¿no es más de un tema de instituciones y un tema hasta cultural? sí, sí, sin duda. Sin duda yo creo que las instituciones tendrían que creer, como te digo, que me parece que está sucediendo, que ya las instituciones están creyendo un poco más en los jóvenes. Creo que Puma también es una institución que siempre está
debutando también algún chavo, pero sí, sí, obviamente hay que volcarse de repente a darle más continuidad a los jugadores jóvenes de México que tienen las condiciones, ¿no? Tienen las condiciones técnicas, tácticas y obviamente que físicas, como para ser mucho mejores o para darle mucho más posibilidades. Eso es nuestra forma de ver, no, no queremos, no, jamás quiero herir ninguna sensibilidad ni nada, jamás quiero decir que la palabra nuestra es absoluta. Eso es lo que nosotros creemos, Sí, nada claro. más. Este, pero sí consideramos de que hay que darle más espacio, ¿no? Más espacio a los jóvenes. Este, sí, o tratar de hacer equipos equilibrados, que es lo más difícil, ¿no? De repente, en ciertas líneas, tener jugadores con experiencia que puedan ir ayudando a estos jóvenes a crecer. Este, pero sí hay que darle más espacio. Ya, por último, profe, en la entrevista mencionó muchas veces la palabra intensidad y al menos con el profe Guillermo, desde que yo lo recuerdo en México, desde la parte del calentamiento lo veo encima de los jugadores, gritándole en la banca, tanto usted como él no dejan de gritar, no dejan de estar moviéndose de un lado a otro. Yo creo que por ahí va la intensidad, pero ya en el día a día, ¿cómo lo plasman? Porque si en un partido es así, en una semana completa me imagino que es el doble. Me gustaría que me explicara un poco más eso de la intensidad de los hermanos Armat. Sí, el cuerpo técnico en general, o sea, Sí, claro. arranca en los calentamientos con Rubén Valenzuela, ya arrancan así, se arranca con velocidad, con intensidad los trabajos, dinámico sobre todo, lo mismo que cuando pasan con Darwin Quintana y con Guille de la misma manera, y así somos todos los días. Sobre todo hay ciertos trabajos que los somos un poco más que otros, ¿no? Este, los entrenamientos nuestros rondan en 2 horas 15, 2 horas 30, muchas veces, hasta algunas veces un poco más. No es intenso del inicio al final, pero sí hay partes, ¿no? Hay partes de los entrenamientos que son intensos y bueno, lo que ves en los partidos somos en el día a día. El jugador se crea un hábito a eso y es ahí donde nosotros tenemos la respuesta o donde obtenemos esa intensidad que en realidad que nos gusta plasmar dentro del campo. Profe, ya, por último, ¿podríamos decir que Eric Sánchez, por lo que representa actualmente, es el modelo de jugador que se busca, que se quiere formar, que es el fiel reflejo del futbolista de Pachuca? Sí, sí, es muy versátil, ¿no? Sánchez es muy versátil, es un jugador que te puede ocupar 2 o 3 posiciones con mucha facilidad. Sí, en cuanto a su dinámica y su intensidad, sí, sin duda, pero también tiene un físico privilegiado, él, ¿no? Es un jugador súper liviano, dinámico, con muy buena visión de juego, que sabe ocupar muy bien los espacios durante muchos momentos del partido. Y sí, obviamente que la inteligencia que tiene para jugar, bueno, lo lleva a estar hoy en la selección mexicana, ¿no? Este, eh, pero sí, sí es uno de los muy buenos ejemplos para los jugadores jóvenes. También depende de qué posición juegue. También, acordate que Kevin Álvarez también, cuando estaba con nosotros, fue un jugador exuberante también, con mucha dinámica, con mucha ida y vuelta. Gerardo Arteaga, cuando nosotros estuvimos en Santos, por nombrarte alguna, ¿no? Bueno, lo mismo fue Gorrearán, Cervantes, de acá lo estás viendo a Nelson de Osa, bueno, Pedraza, que ha marcado con su estilo, con su forma, que es totalmente diferente a la de Chiquito, también ha encontrado un espacio dentro del equipo y lo que él hace es muy necesario para, valga la redundancia, el equipo. Pero cada uno con su forma y su manera ha encontrado ser importante dentro de la oncena.
Si nos referimos a Pachuca y nos referimos a Sánchez, sí, obviamente que es un jugador con mucha dinámica y con muy buena lectura de juego y de ocupación de espacio, sobre todo en ofensiva y en defensiva, ¿no? Hace unas transiciones espectaculares también, con un traslado de balón muy bueno, certero y con muy buenas decisiones. Creo que es un jugador que está en un momento muy bueno, pero que todavía no ha parado de crecer y no va a parar. Eso es lo bueno que tiene él, ¿no? Que tiene hambre de seguir creciendo. Profe, pues agradezco mucho su tiempo, muy buena charla, como siempre, y espero que sigan los éxitos de aquel lado con Pachuca. Bueno, muchas gracias, estamos a las órdenes. Y bueno, saludo a toda la audiencia.